Estimados oyentes, en la vida a veces nos enfrentamos a injusticias crueles, pisoteados por aquellos a quienes llamamos familia. La autoestima, lo más valioso de una persona, es tratada como basura bajo los pies de otros. Mi historia comenzó en una tarde así, una tarde fatídica, en el mismo lugar donde había volcado mi corazón y mi mente para servir. El momento en que mi suegra, la poderosa presidenta de una prestigiosa firma de moda, me obligó a arrodillarme durante 3 horas en medio del gran vestíbulo. Bajo la mirada de cientos de empleados, por un error insignificante, supe que mi silencio debía llegar a su fin, pero ella no se dio cuenta. Cuando hice una sola llamada para cambiarlo todo, se rió, una carcajada llena de arrogancia y desprecio. No podía imaginar que solo 30 minutos después, esa misma sonrisa se congelaría en sus labios y el imperio del que tan orgullosa estaba se tambalearía hasta sus cimientos por una verdad increíble. El suelo de mármol blanco del gran vestíbulo de la firma de moda Castillo Diseño estaba helado. Su frío se filtraba a través de la fina tela de mis pantalones, penetrando en mi piel y llegando hasta la médula de mis huesos, pero aún así no podía compararse con la frialdad en la mirada de la mujer que estaba de pie allí arriba. Yo, Aurora, estaba de rodillas. Mis rodillas estaban entumecidas y dolían tanto que ya no sentía nada. Mi espalda estaba exhausta después de 3 horas manteniendo la misma postura humillante. Estaba arrodillada en medio del vestíbulo principal, el lugar más solemne de la empresa, donde el logotipo de Castillo Diseño brillaba en cristal, por donde cientos de empleados, desde los altos cargos hasta los más bajos, seguían pasando. El sonido de los tacones repiqueteando en el suelo, los susurros y cotilleos, las miradas curiosas, compasivas e incluso maliciosas, todo era como miles de agujas invisibles clavándose en mi piel, en mi ya destrozada autoestima. Me sentía como un animal de circo, una pecadora expuesta al escarnio público. Y la directora de esta cruel obra no era otra que mi suegra, la señora Victoria Valdés, la actual presidenta de Castillo Diseño. Estaba allí, en lo alto de la escalinata que conducía a las oficinas, con los brazos cruzados, una pose de reina autoritaria. Llevaba un vestido de noche de la propia marca Castillo Diseño. Su cabello estaba peinado de forma elaborada, su rostro maquillado con precisión, exudando una frialdad y arrogancia extremas. De vez en cuando me lanzaba una mirada. Las comisuras de sus labios se curvaban en una media sonrisa de satisfacción. A su lado estaba Adrián, mi marido, el subdirector de la empresa. Estaba allí, alto y apuesto con su traje de Armani, pero encogido, escondido detrás de su madre como un niño pequeño. No se atrevía a mirarme directamente. Sus ojos siempre esquivos, fingiendo estar ocupado con algo en su tableta, fingiendo no ver el dolor y la humillación de la mujer con la que había compartido 5 años de su vida. La razón de todo esto era ridícula, originada por un pequeño descuido en el trabajo. Esa mañana, durante la presentación de la nueva colección ante socios y prensa, hubo un incidente. El archivo de la presentación de diapositivas que mostraba la inspiración de la colección tuvo un fallo técnico, lo que interrumpió el evento durante unos minutos. Yo, como diseñadora del departamento creativo y responsable directa de preparar ese archivo, fui inmediatamente culpada. Aunque el problema fue un error del sistema informático del departamento técnico y yo lo solucioné rápidamente para que el evento continuara con éxito, para la señora Victoria fue una mancha imperdonable. Consideró que la había avergonzado, que había arruinado la perfección de un evento en el que había puesto todo su empeño. Inmediatamente después del evento, frente a toda la junta directiva, me señaló y gritó: «Inútil. Ni siquiera puedes hacer bien una cosa tan simple. Alguien como tú no merece trabajar en Castillo Diseño». Luego ordenó que me arrodillara en el vestíbulo durante 3 horas para disculparme, para servir de ejemplo a todos sobre las consecuencias de disgustar a la presidenta. Intenté explicar, hablar del fallo técnico, pero mis palabras fueron silenciadas por su mirada fulminante y un gesto autoritario de su mano. Adrián, mi marido, estaba allí. Él sabía perfectamente que cada idea, cada diseño, cada ápice de pasión en esa colección era mío. Sabía cuántas noches en vela había pasado para perfeccionarla. Pero, ¿qué hizo él? Solo se acercó, tiró suavemente del brazo de su madre y dijo con voz débil: «Mamá, ya ha pasado. Todo el mundo está mirando». Se volvió hacia mí. Su voz se endureció, sus ojos llenos de reproche. «¿De verdad, Aurora, cómo pudiste dejar que ocurriera algo así? Discúlpate con mamá de una vez y vámonos a casa». ¿Disculparme? ¿Qué había hecho mal para tener que disculparme? Pero sabía que en este imperio, la verdad siempre pertenece a la persona con más poder. Me quedé en silencio, sin disculparme ni protestar, y mi silencio fue interpretado como un desafío. «Bien, así que eres terca, ¿eh? Arrodíllate. Arrodíllate aquí mismo hasta que aprendas la lección. ¿Dónde está seguridad?
Vigiladla. Si se atreve a levantarse antes de tiempo, despedidla inmediatamente. Y así me arrodillé. No porque me sometiera, sino porque mi corazón estaba muerto. No para arrepentirme, sino para darme una última razón. Una confirmación final de la crueldad de estas personas. 5 años como nuera, como esposa, como un cerebro creativo en la sombra, había soportado todo tipo de amarguras. Todas mis ideas de diseño, todos mis bocetos llenos de pasión, después de presentarlos, eran reclamados sin pudor por Victoria y Adrián como suyos. Ellos subían al escenario bajo los flashes, recibiendo aplausos y elogios, mientras yo solo podía observar desde las sombras, viendo cómo mi trabajo era usurpado por otros. Había soportado todo por el amor que sentía por Adrián, por la carrera que mi padre me dejó y por una promesa. Pero hoy, mi paciencia había llegado a su límite. No solo me robaban mi trabajo, sino que pisoteaban mi dignidad y mi autoestima. Levanté la cabeza y miré directamente el rostro arrogante de Victoria. Mis ojos ya no brillaban con lágrimas, solo quedaba una frialdad, una determinación aterradora. Lentamente, metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Saqué mi teléfono. Todos a mi alrededor contuvieron la respiración, observando mis movimientos. Adrián frunció el ceño, a punto de detenerme. Quizás temía que hiciera alguna locura, pero ya era demasiado tarde. Marqué un único número guardado en mis contactos. Al otro lado de la línea, sonó un solo tono antes de que respondieran. Sin necesidad de saludos, hablé con una voz ni alta ni baja, pero cada palabra resonó firme y clara en el silencio del vestíbulo. Don Héctor, proceda. El plan B. Un silencio mortal cubrió todo el vestíbulo. Todos, incluso el personal de seguridad, estaban atónitos, incapaces de creer lo que acababan de oír. ¿El plan B? ¿Quién era don Héctor? ¿Qué estaba diciendo esta insignificante diseñadora? Adrián fue el primero en reaccionar. Se abalanzó sobre mí, intentando arrebatarme el teléfono. ¿Estás loca? ¿Qué tonterías estás diciendo? Pero fui más rápida. Colgué y guardé el teléfono en mi bolsillo. Entonces, sucedió algo que nadie esperaba. La señora Victoria, tras unos segundos de estupor, estalló en carcajadas. Se rió a carcajadas, tanto que se doblaba de risa y le salían lágrimas. Ya. ¿El plan B? ¿A quién crees que asustas, niñata? ¿A quién has llamado? ¿A Héctor? ¿Quién te crees que eres para darle órdenes a mi consejero delegado? ¿Te has vuelto loca de tanto estar arrodillada? El vestíbulo también comenzó a llenarse de risitas. Me miraban como si fuera una enferma mental, una payasa intentando representar una farsa ridícula. Ella no sabía que esas serían sus últimas risas como presidenta. Porque una verdadera tormenta, una tormenta de poder y verdad, se acercaba y estaba a solo 30 minutos de las puertas del Grupo Castillo Diseño. ¿Se ejecutaría mi increíble orden? ¿Qué secreto se escondía detrás de esa fatídica llamada, y en manos de quién residía realmente el poder del Grupo Castillo Diseño? Si están conteniendo la respiración esperando la respuesta, denle a me gusta, compartan y no olviden suscribirse al canal para desvelar conmigo el secreto en las próximas entregas de esta emocionante historia. Las carcajadas de la señora Victoria Valdés resonaron por todo el vestíbulo, un sonido estridente y lleno de arrogancia. Era como un latigazo en el aire, una afirmación de su poder absoluto en ese imperio. Los empleados de alrededor, que antes mostraban cierta compasión, ahora también comenzaron a unirse. Risitas ahogadas, miradas burlonas, todo se dirigía hacia mí, la mujer que seguía arrodillada en el frío suelo de mármol. Para ellos, yo era solo un peón prescindible que intentaba un último acto de locura antes de ser barrido del tablero. Mi marido, Adrián, después de un momento de asombro, también esbozó una media sonrisa llena de desdén. Se acercó, se inclinó y susurró en mi oído. Su voz era un murmullo pero lleno de malicia. Aurora, ¿has terminado con tu actuación? ¿Crees que llamar a don Héctor va a asustar a alguien? Él es el hombre de mi madre, su mano derecha. Deberías preocuparte más por tu miserable puesto de diseñadora, no sea que acabes expulsada de aquí con humillación. Terminó de hablar, se enderezó, se sacudió una mota de polvo invisible de la manga de su chaqueta y se volvió hacia su madre, con voz aduladora. Mamá, no te molestes con una loca. Seguro que de tanto estar arrodillada se le ha trastornado la cabeza. Déjala ahí. Cuando se acabe el tiempo, ya sabrá lo que tiene que hacer y se arrastrará a casa. La señora Victoria parecía muy satisfecha con este espectáculo. Hizo una seña al equipo de seguridad. Vigiladla de cerca. Si se atreve a armar un escándalo, llamad inmediatamente a la policía para que se la lleven por alterar el orden en la empresa. Dicho esto, ella y Adrián se dieron la vuelta y se marcharon, dejándome sola entre miradas curiosas y susurros. Se dirigieron hacia el ascensor privado de la dirección, con un aire despreocupado, como si acabaran de ver una comedia entretenida.
No sabían que el telón de la verdadera obra acababa de levantarse. Yo seguía arrodillada allí, con la espalda recta, la mirada al frente, sin un ápice de vacilación. Empecé a contar cada segundo, cada minuto, en la espera. El tiempo parecía pasar con una lentitud inusual. 30 minutos. Ese era el tiempo que don Héctor y yo habíamos estimado. El tiempo suficiente para activar los procedimientos legales de emergencia. Suficiente para que el equipo de abogados se desplazara desde su bufete hasta aquí. Pasaron 5 minutos, pasaron 10 minutos. Los susurros a mi alrededor comenzaron a disminuir. La gente volvió a sus tareas, lanzándome de vez en cuando una mirada como si fuera un adorno extraño. Pasaron 20 minutos, y una ligera inquietud comenzó a apoderarse de mí. ¿Habría algún problema? ¿El plan se desarrollaría como estaba previsto? Pero me tranquilicé. Confiaba en don Héctor, el mejor amigo de mi padre, el hombre que me había visto crecer, el único que conocía mi secreto, y compartía conmigo esta enorme responsabilidad. Y entonces, justo en el minuto 30, ocurrió algo que sacudió todo el edificio de Castillo Diseño. Las puertas giratorias de cristal del vestíbulo se detuvieron de repente. Un grupo de hombres con trajes negros y aspecto serio entró. A la cabeza iba don Héctor, el consejero delegado de la empresa. Su rostro hoy no mostraba la sonrisa amable de siempre, sino una seriedad y frialdad aterradoras. Detrás de él, 4 abogados de uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid. Llevaban maletines de cuero negro llenos de documentos. Su repentina aparición silenció todo el vestíbulo. Todas las actividades parecieron detenerse. Todas las miradas se clavaron en ellos, sorprendidas y confundidas. El equipo de seguridad de la empresa corrió a su encuentro, intentando detenerlos. Señor director, no tienen cita previa. Pero don Héctor simplemente levantó la mano, un gesto firme. Apártense. Estamos ejecutando una decisión de emergencia del Consejo de Administración. Su voz era firme, no admitía réplica. Don Héctor no se detuvo en la recepción, se dirigió directamente al ascensor privado de la presidenta. El grupo entró, y las puertas del ascensor se cerraron ante el asombro de todos. ¿A dónde iban? ¿Qué iban a hacer? Nadie lo sabía, solo yo, que seguía arrodillada en el suelo, sabía que la tormenta había llegado de verdad. A los pocos minutos, el teléfono interno del escritorio del jefe de seguridad sonó estridentemente. Vi cómo su rostro cambiaba de color al escuchar, pasando de la sorpresa al pánico. Se levantó apresuradamente y hizo una seña a los 2 guardias de seguridad más altos. Al despacho de la presidenta. Rápido. Hay problemas. Pero antes de que pudieran moverse, las puertas del ascensor se abrieron de nuevo. Esta vez, la escena en el interior era aún más impactante. La señora Victoria estaba siendo sujetada firmemente por 2 abogados. Se debatía y gritaba como una loca. «Soltadme. ¿Qué estáis haciendo? Héctor, ¿estás loco? ¿Cómo te atreves a tratarme así?» Adrián, con el rostro pálido como la cera, estaba bloqueado por otro abogado, incapaz de hacer nada. Don Héctor salió el último, con una carpeta de documentos en la mano. Se dirigió al centro del vestíbulo. Subió a la escalinata donde 30 minutos antes Victoria había estado de pie con toda su autoridad. Carraspeó y su voz resonó clara y fuerte, lo suficiente para que todos en el vestíbulo la oyeran. A toda la plantilla de Castillo Diseño. Yo, Héctor Mendoza, consejero delegado, comunico una decisión de emergencia. Debido a graves irregularidades en la gestión, abuso de poder que ha afectado negativamente a la cultura de la empresa y a la imagen de la marca, el Consejo de Administración, bajo la autorización de la accionista mayoritaria, decide que, a partir de este momento, la señora Victoria Valdés queda destituida de su cargo como presidenta del Consejo de Administración. Toda su autoridad en Castillo Diseño queda oficialmente suspendida. Cada palabra de don Héctor fue como un martillazo en el ya tenso ambiente. Todo el vestíbulo quedó en silencio. Cientos de personas permanecían inmóviles como estatuas, incapaces de creer lo que acababan de oír. La presidenta, destituida. Algo impensable, un escándalo sin precedentes en la historia de Castillo Diseño. Victoria dejó de forcejear. Miró a don Héctor, luego a la multitud de empleados atónitos. La sonrisa arrogante de sus labios había desaparecido, reemplazada por un pánico absoluto. ¿La accionista mayoritaria? ¿Quién? ¿En qué te basas?, gritó, con la voz quebrada. Don Héctor no le respondió. Su mirada se dirigió lentamente hacia mí. Luego, ante el asombro de todos, bajó de la escalinata y caminó directamente hacia mí. Se inclinó respetuosamente y me tendió la mano. «Señora presidenta, por favor, levántese. Todo ha terminado». Las 2 palabras, señora presidenta, que don Héctor pronunció, no solo hicieron temblar el vestíbulo, sino que fueron como una potente corriente eléctrica que recorrió mi espalda, sacándome del estupor de la humillación.
Levanté la cabeza y miré la mano firme y la mirada llena de confianza de don Héctor. Sabía que era el momento de desvelar el secreto. Me apoyé en su mano y, lentamente, me puse de pie. Mis piernas, entumecidas por haber estado tanto tiempo arrodillada, me hicieron tambalear un poco, pero rápidamente recuperé el equilibrio. Ya no era la Aurora débil y sumisa. En este momento, era la heredera legítima de Castillo Diseño, la que tenía en sus manos el destino de todo un imperio. Todas las miradas se clavaron en mí, atónitas, incrédulas, sin poder creerlo. La insignificante diseñadora, la que acababa de ser humillada, era en realidad la presidenta, la accionista mayoritaria. Esto era más inverosímil que una telenovela. Victoria fue la primera en recuperar la compostura. Me miró, luego a don Héctor, y estalló en una risa demencial. ¿Presidenta ella? Ja, ja, ja. ¿Don Héctor se ha vuelto senil? ¿O se ha aliado con esta zorra para derrocarme? ¿Una nuera parásita, una empleada de 3 al cuarto, pretendiendo ser presidenta? ¡Qué ridículo! ¡Ridículo! Todavía no podía creer la verdad. Para ella, yo era solo una mota de polvo, nada más. Don Héctor no dijo nada. Solo hizo una seña a uno de los abogados. El abogado dio un paso al frente, abrió su maletín y sacó un documento con un sello rojo solemne. Señora Valdés dijo, con voz fría y profesional, este es el testamento legal del difunto presidente y fundador del Grupo Castillo Diseño, don César Castillo, padre de la señorita Aurora Castillo. Este testamento ha sido notariado y tiene la máxima validez legal. Al oír el nombre de mi padre, no pude evitar un momento de emoción. Los recuerdos de hace 10 años volvieron con una claridad abrumadora, como si fuera ayer. Mi padre, don César Castillo, no era un empresario corriente. Era un artista, un verdadero genio del diseño. Castillo Diseño fue fundada por él a partir de un pequeño taller de costura, con su propio talento, pasión y sudor. No solo era un líder, era el alma, el corazón de esta marca. Yo había heredado toda su pasión por el diseño. Desde pequeña, me enseñó cada puntada, cada costura. Me enseñó a sentir la belleza de cada tejido. Decía que yo era su sucesora, pero un trágico accidente de tráfico me lo arrebató para siempre. Antes de morir, en su lecho de hospital, nos llamó a mí y a las 2 personas en las que más confiaba. La señora Victoria Valdés, su amiga íntima desde la juventud, y don Héctor Mendoza, su protegido, alumno y cofundador de la empresa. Tomó mi mano, su voz era débil pero lúcida. Aurora, hija mía, Castillo Diseño es la obra de mi vida. Quiero dejártela a ti. Todo mi 70% de las acciones de la empresa te lo dejaré a ti. Serás la accionista mayoritaria, la que tendrá el poder de decisión final. En ese momento, yo acababa de graduarme de la universidad. Era demasiado joven e inexperta. Me sentía abrumada por esa enorme responsabilidad. Mi padre pareció entenderlo. Se volvió hacia Victoria y Héctor. Pero la niña es demasiado joven. Quiero pediros un favor. Victoria, te cederé temporalmente el cargo de presidenta. Dirige la empresa en mi lugar, pero recuerda, solo estás guardando el puesto para mi hija. Todas las decisiones importantes deben contar con su consentimiento. Y tú, Héctor, quédate a su lado. Ayúdala y enséñale. Sé un mentor, un maestro. Protégela por mí. Y luego, hizo una última petición. Una petición que ha moldeado mi destino durante los últimos 10 años. Aurora, no quiero que reveles tu identidad. Empieza como una diseñadora normal. Experimenta por ti misma. Aprende por ti misma. Demuestra tu valía. Solo cuando hayas madurado de verdad, cuando tengas la fortaleza para llevar este legado, solo entonces podrás sentarte con orgullo en la silla de la presidenta. Esta es la última prueba que te pongo. Era un pacto, una promesa de honor entre nosotros 4. Victoria, en ese momento, lloró y juró ante el alma de mi padre que me trataría como a su propia hija, que me apoyaría y protegería con todo su ser. Don Héctor simplemente asintió en silencio, un asentimiento cargado de responsabilidad, y yo le prometí a mi padre que aceptaría dar un paso atrás, convertirme en una heredera en la sombra, solo para cumplir su último deseo. No imaginaba que esa promesa sería el comienzo de una serie de días amargos y trágicos en mi vida, una tragedia llamada amor. Después de la muerte de mi padre, cumplí mi promesa. Guardé mi identidad de heredera y comencé una nueva vida como Aurora, una diseñadora normal en Castillo Diseño. Vivía en un pequeño apartamento y usaba el autobús para ir a trabajar. Nadie en la empresa, excepto don Héctor, conocía mi verdadera identidad. Aquellos días, aunque difíciles, fueron muy significativos. Pude vivir mi pasión, crear libremente. Mis diseños, aunque no llevaban mi nombre, cada vez que aparecían en la pasarela y eran admirados por todos, sentía una felicidad silenciosa. Victoria, en los primeros años, desempeñó bastante bien su papel de presidenta interina.
respetaba mi opinión en asuntos creativos y siempre consultaba a don Héctor en las decisiones comerciales. La empresa se desarrolló de forma estable. Todo podría haber continuado así de tranquilo si no fuera por la aparición de Adrián. Él era el único hijo de Victoria, recién llegado de estudiar en Estados Unidos. Su madre lo colocó como jefe de marketing. La primera vez que conocí a Adrián fue en una reunión sobre la estrategia de promoción de la nueva colección. Era alto, guapo, con don de gentes y una sonrisa radiante que podía derretir el corazón de cualquier joven. Se sintió atraído por mis ideas audaces y creativas. Después de la reunión, se acercó para presentarse. Hola, soy Adrián. Tus ideas en la reunión de hoy han sido realmente impresionantes. Así empezó todo. Cafés después del trabajo, conversaciones interminables sobre moda, arte, sueños. Adrián me mostró un mundo diferente, un mundo de romance, de palabras dulces. Yo, una chica que solo conocía el trabajo y vivía a la sombra de su padre, fui conquistada rápidamente. Me enamoré, un primer amor puro e intenso. Pensé que había encontrado a mi media naranja, un hombre que no estaba conmigo por mi dinero o mi estatus, sino por quién era y por mi talento. Cuando decidimos casarnos, Victoria se opuso un poco al principio. Se quejaba de mi origen humilde, de que no era un buen partido para su precioso hijo. Pero ante la determinación de Adrián y, quizás también por respeto a mi posición como cerebro creativo indispensable en la empresa, aceptó a regañadientes. Nuestra boda no fue demasiado ostentosa, pero para mí en ese momento fue el día más feliz. Creí ingenuamente que a partir de entonces tendría una verdadera familia, un marido a quien amar y una suegra a quien respetar. Pero la vida matrimonial no es un cuento de hadas. Justo después de casarnos, poco a poco comencé a ver la verdadera cara del hombre que amaba. Adrián no era tan talentoso como aparentaba. Era perezoso, indeciso, y solo sabía vivir a la sombra de su madre. Cada decisión, grande o pequeña, tenía que consultarla con Victoria. El puesto de subdirector que obtuvo más tarde fue arreglado por su madre. Empezó a dar por sentadas mis contribuciones, mis ideas. Cada vez que le presentaba un nuevo diseño, lo miraba por encima y luego lo presentaba a su madre como si fuera su propio trabajo. Se paraba en el podio de la gloria, recibiendo elogios, mientras yo solo podía mirar en silencio. Victoria, una vez que me convertí en su nuera, también dejó de fingir respeto. Empezó a verme como una espina en su costado. Envidia mi talento, envidia la confianza que don Héctor me tenía. Empezó a buscar cualquier forma de menospreciarme, de humillarme. Me asignaba tareas triviales no relacionadas con mi profesión, me obligaba a servirla como a una criada. Y Adrián, mi marido, nunca dijo una palabra para defenderme. Se quedaba en silencio, e incluso se unía a su madre para criticarme. Mi amor fue muriendo poco a poco, reemplazado por la decepción y la amargura. Muchas veces quise decir la verdad, quise enfrentarme a ellos, pero siempre me echaba para atrás. La promesa a mi padre, la imagen de una familia completa que siempre había anhelado, me frenaba. Me engañé a mí misma pensando que quizás algún día cambiarían. Soporté, sacrifiqué, acepté quedarme en un segundo plano solo para obtener una falsa paz. Pero me equivoqué. Mi paciencia no los cambió, solo los hizo más abusivos. Consideraron mi silencio como debilidad, mi sacrificio como algo natural. No sabían que estaban jugando con fuego. No sabían que la mujer a la que pisoteaban era la que tenía en sus manos el poder de vida o muerte sobre el imperio del que tan orgullosos estaban. Y hoy, su arrogancia me ha llevado al límite. El fuego que habían estado avivando durante 5 años finalmente estaba a punto de estallar. El abogado leyó en voz alta cada cláusula del testamento. Su voz resonó, firme y clara, disipando cualquier duda en el vestíbulo. Según el testamento, el 70% de las acciones de don César Castillo en Castillo Diseño, equivalente al máximo poder de voto, se legaban a su única hija, la señorita Aurora Castillo. La presidencia de la señora Victoria Valdés era solo temporal, y podía ser revocada en cualquier momento a petición de la señorita Castillo. Con la confirmación del consejero delegado, Héctor Mendoza, todo quedó meridianamente claro, sin lugar a dudas. No estaba loca, ni era una payasa. Era la verdadera presidenta de este lugar. Victoria se quedó petrificada. Su rostro palidecía y enrojecía por momentos. Sus labios se movían, pero no podía pronunciar palabra. Me miró a mí, luego a don Héctor. Su expresión pasó del asombro a la indignación y finalmente a un pánico absoluto. No, imposible. El viejo César. ¿Se atrevió a engañarme? ¿Por qué no sabía nada de este testamento? Gritó. Su voz se había vuelto un chillido, perdiendo toda su autoridad habitual. El abogado respondió con calma. Señora, este testamento fue redactado legalmente, con la firma del testigo, el señor Mendoza aquí presente,
y ha estado sellado en nuestro bufete durante los últimos 10 años. Según la petición del difunto presidente, solo debía hacerse público cuando la señorita Castillo lo solicitara. «Es un fraude, todo es una conspiración. Os habéis confabulado para destruirme», gritó, señalándonos a don Héctor y a mí. Intentó abalanzarse sobre nosotros, pero 2 guardias de seguridad la detuvieron a tiempo. Adrián, mi marido, no estaba mejor. Estaba inmóvil como una estatua, con los ojos muy abiertos, mirándome como a una extraña. Su madre no era la presidenta todopoderosa, su esposa no era una empleada insignificante. Toda su visión del mundo se había derrumbado en pocos minutos. Tartamudeó. «Aurora, tú... ¿Cómo es posible?» No me digné a mirarlo. Miré directamente a Victoria, la mujer que me había causado tanto dolor. Mi voz era fría como el hielo. «Está muy sorprendida, ¿verdad?» Probablemente nunca imaginó que la persona a la que humilló, pisoteó y obligó a arrodillarse durante 3 horas era en realidad la dueña de este imperio en el que se sienta. Di un paso adelante, enfrentándola. «Usted dijo que no merecía trabajar en Castillo Diseño. Pues bien, ahora seré yo quien decida quién no merece quedarse en este lugar». Me volví hacia don Héctor y di mi primera orden como nueva presidenta. «Don Héctor, pida al personal que acompañe a la señora Valdés fuera del despacho de la presidencia. Cele su ordenador y todos sus documentos personales para la futura investigación. A partir de este momento, no tiene ninguna autoridad en esta empresa». «Entendido, señora presidenta». Don Héctor inclinó la cabeza y dio la orden a seguridad. 2 guardias corpulentos se acercaron y la sujetaron firmemente. «Por favor, acompáñenos, señora». «Soltadme. ¿Cómo os atrevéis a tocarme? Soy la presidenta. Esta es mi empresa». Forcejeaba y maldecía frenéticamente, pero su lucha solo la hacía parecer más patética. Fue arrastrada por el pasillo, ante la atónita mirada de los empleados. Sus caros tacones de diseñador chirriaban en el suelo de mármol. Su peinado, antes impecable, estaba deshecho. Su maquillaje costoso, corrido por las lágrimas y la ira. La imagen de la reina poderosa se había derrumbado por completo, dejando solo a una mujer derrotada y lamentable. Pero eso no era todo. Cuando la llevaban hacia el ascensor, don Héctor alzó la voz lo suficiente para que todos oyeran. «Ah, y una decisión más de la nueva presidenta. Debido a una escasez temporal de personal en el departamento de limpieza, el Consejo de Administración ha decidido trasladar temporalmente a la señora Victoria Valdés al puesto de personal de limpieza, a partir de mañana. Esperamos su cooperación». «¿Limpieza? De presidenta a personal de limpieza». Este golpe fue aún mayor que ser destituida. Todo el vestíbulo volvió a exclamar de asombro. Al oírlo, los ojos de Victoria se pusieron en blanco. Su cuerpo se aflojó y se desmayó en los brazos de los guardias de seguridad. El shock y la humillación la habían vencido por completo. Me quedé allí, observando la escena sin sentir nada. No sentía satisfacción, ni compasión. Solo sentía un profundo cansancio. El primer acto había terminado, pero sabía que mi batalla acababa de empezar, porque todavía quedaba alguien a quien enfrentar. El hombre al que una vez había amado con todo mi corazón. Victoria no estuvo desmayada mucho tiempo. Perdió el conocimiento solo unos minutos y fue atendida por el personal médico de la empresa, recuperándose en la enfermería. Pero quizás para ella, despertar fue más doloroso que desmayarse. Cuando abrió los ojos, su mundo había cambiado por completo. Ya no había un lujoso despacho presidencial, ni secretarias y asistentes a su alrededor, solo 4 paredes blancas y el frío olor a desinfectante. Y cuando don Héctor y el abogado entraron, trayendo consigo la decisión oficial de traslado, supo que no era una pesadilla. Era la realidad, una realidad cruel y descarnada. A la mañana siguiente, de acuerdo con la decisión emitida, fue convocada al Departamento de Recursos Humanos para recibir su nuevo puesto. El cuarto del personal de limpieza estaba en el sótano del edificio, un lugar húmedo, oscuro y con un fuerte olor a productos químicos. Todo lo contrario a la oficina del último piso con vistas a toda la ciudad en la que solía sentarse. El jefe de Recursos Humanos, que antes se inclinaba servilmente cada vez que la veía, ahora estaba sentado detrás de su escritorio, mirándola con una frialdad impersonal. «Señora Valdés, este es el uniforme del personal de limpieza, por favor, cámbiese. Y esta es su área de trabajo. Incluye todo el pasillo y los baños de este sótano. La señora Pepa, la jefa del equipo, le dará instrucciones específicas». El jefe de Recursos Humanos habló de forma oficial y señaló a una mujer de mediana edad y aspecto humilde que estaba en un rincón. Victoria miró el uniforme azul de trabajo, arrugado, y luego a la mujer llamada Pepa, a la que antes ni siquiera se habría dignado a mirar. Todo su cuerpo temblaba. Esta humillación era peor que ser golpeada. «Vosotros os atrevéis». Apretó los dientes, a punto de decir algo, pero se contuvo.
Sabía que ya no tenía autoridad para dar órdenes ni gritar. Cogió el uniforme en silencio y entró en el vestuario. Cuando salió, ya no era la poderosa presidenta Victoria Valdés, solo una anciana limpiadora ahogada en un uniforme demasiado grande, con el rostro demacrado y los ojos sin vida. Pepa, la jefa de equipo, probablemente instruida por don Héctor, se acercó sin ningún tipo de deferencia y le entregó una escoba, una fregona y un cubo. Su trabajo hoy es limpiar todo este pasillo. Límpielo hasta que yo lo revise y pueda verme reflejada en el suelo. Solo entonces podrá descansar, dijo con voz clara. Victoria se quedó inmóvil. Sus manos temblorosas cogieron la fregona. La fregona, algo que en su vida había tenido que tocar, era ahora su herramienta de trabajo. Miró el suelo sucio, luego el largo y oscuro pasillo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, lágrimas de rabia e impotencia. Empezó su trabajo. Sus movimientos eran torpes y desmañados. Nunca había hecho un trabajo manual como este. Su espalda, acostumbrada a sillas de cuero, ahora se doblaba con dolor. Sus manos, acostumbradas a llevar anillos de diamantes, ahora agarraban una fregona sucia. El shock y la humillación la estaban volviendo loca. De vez en cuando se detenía, soltaba un grito sin sentido y luego continuaba su trabajo con desesperación. La noticia de que la expresidenta había sido degradada a personal de limpieza se extendió rápidamente por toda la empresa. Muchos empleados bajaron curiosos al sótano para ver. Se quedaban a distancia, señalando y susurrando. Esas miradas, que antes estaban llenas de admiración y miedo, ahora solo contenían curiosidad y regodeo. Se había convertido en el hazmerreír, en el chisme de toda la empresa. Yo no bajé a ver. No quería presenciar esa escena. Mi objetivo no era humillarla de una manera tan mezquina. Mi objetivo era que entendiera una cosa. El poder no es eterno, y cuando uno está en la cima, nunca debe pisotear a los que están abajo, porque nadie sabe si algún día los papeles se invertirán. La fregona que sostenía era la lección más cara por su arrogancia. Mientras ella luchaba con su nuevo trabajo, en el último piso, Adrián también estaba pasando por un momento igualmente terrible. Había sido convocado a mi nuevo despacho, el despacho presidencial, para una confrontación que no podía evitar. Adrián entró en mi despacho, el mismo que hasta ayer había pertenecido a su madre, con una expresión increíblemente compleja. Había ira, confusión, resignación y un miedo vago que intentaba ocultar. Ya no era el apuesto y confiado subdirector. Parecía desaliñado, con el pelo revuelto y ojeras por una noche de insomnio. Cerró la puerta de un portazo, sin saludar, y caminó directamente hacia mi escritorio, golpeándolo con fuerza. «Aurora, explícame. ¿Qué es todo esto? ¿Qué le has hecho a mi madre?» Su voz era acusadora, como si yo fuera la culpable. Permanecí sentada tranquilamente en la silla presidencial, hojeando con calma unos documentos. No levanté la vista de inmediato, dejando que mi silencio y mi serenidad aumentaran su ira. Unos segundos después, levanté lentamente la cabeza y lo miré directamente a los ojos. Mi mirada ya no era la de la sumisión y la paciencia de ayer, sino la fría y distante de una superiora mirando a su subordinado. «Señor Valdés, creo que debería mantener la compostura al hablar con la presidenta del Consejo de Administración, y no tengo ninguna obligación de darle explicaciones». Mi voz no era alta, pero estaba llena de una autoridad que lo dejó sin palabras. Probablemente nunca imaginó que la esposa a la que siempre había menospreciado pudiera hablarle de esa manera. «¿Presidenta?» Se rió con desdén, una risa forzada. «No te crezcas tanto. ¿Crees que por sentarte en esa silla ya lo has conseguido todo? No olvides que mi madre todavía tiene influencia en esta empresa. La has destituido, pero los otros accionistas no te lo permitirán». «Ah, ¿sí?», arqueó una ceja. «Pues ya veremos. Pero ahora no quiero hablar de los accionistas, sino de ti». Me levanté, rodeé el escritorio y me acerqué a él. Ya no le tenía miedo. Ahora, nuestras posiciones se habían invertido por completo. «Has venido aquí no porque te preocupes por mí, la esposa a la que tú y tu madre humillasteis, ¿verdad?», pregunté, mi voz llena de ironía. «Tampoco has venido para preguntar cómo me sentí arrodillada durante 3 horas. Has venido solo porque te preocupa el poder de tu madre y tu propio puesto de subdirector. ¿No es así, Adrián?» Cada palabra mía era como un cuchillo que se clavaba en su conciencia. Retrocedió un paso, evitando mi mirada. «No saques las cosas de quicio. Solo quiero saber por qué le has hecho esto a mamá. Al fin y al cabo, es tu suegra, la mujer que me crió». «¿Suegra?». Solté una risa amarga. ¿Una suegra que obliga a su nuera a arrodillarse frente a cientos de personas puede llamarse suegra? ¿Un marido que se queda quieto mientras humillan a su esposa, sin decir una palabra en su defensa, puede llamarse marido? Se quedó sin palabras. Su rostro se puso rojo y luego pálido. «¡Basta ya!», gritó.
como para ocultar su falta de argumentos. ¿Qué quieres? ¿Por qué has hecho todo esto? ¿Por venganza? ¿Venganza? Negué con la cabeza. No, no tengo tiempo para eso. Hago esto para recuperar lo que es mío por derecho, mi trabajo, mi honor y el respeto que tú y tu madre me habéis arrebatado durante estos 5 años. Volví a mi escritorio, saqué de un cajón un documento que ya tenía preparado y lo deslicé hacia él. Y esto es lo primero que quiero recuperar, mi libertad. Miró hacia abajo. Era una demanda de divorcio. Un atisbo de pánico cruzó su rostro. ¿Divorcio? ¿Quieres el divorcio? Creo que ya no tenemos nada más que hablar, respondí con firmeza. Firma, y terminaremos esto amistosamente. No te pediré nada. Se quedó mirando la demanda. Luego levantó la vista hacia mí, con una expresión de resentimiento. Estaba acostumbrado a que yo siempre obedeciera, a que siempre cediera. No podía aceptar que fuera yo quien tomara la iniciativa de poner fin a nuestro matrimonio. No, no firmo, dijo con rotundidad. Ni lo sueñes. ¿Crees que porque eres la presidenta puedes hacer lo que quieras? Si te atreves a divorciarte, no te dejaré en paz. Una nueva batalla parecía estar a punto de comenzar. Una batalla no solo por el poder, sino también por la lucha de un matrimonio que había llegado a su fin. Pero él no sabía que yo ya no era la Aurora de ayer, y que estaba preparada para todo. ¿No firmas? Miré a Adrián. Una sonrisa fría apareció en mis labios. ¿Crees que tienes elección? Su confianza, aunque algo forzada, me sorprendió un poco. Claramente, aún no entendía la gravedad de su situación. Seguía pensando que mientras su madre estuviera cerca, aunque ya no fuera la presidenta, aún conservaba influencia, relaciones que podrían ponerme las cosas difíciles. Me había subestimado enormemente, y ese sería su mayor error. No tientes mi paciencia, gruñó, intentando parecer fuerte. Recuerda que si estás hoy aquí, sentada en esa silla, es gracias a mi familia. Si no fuera por el apoyo de mi madre, por mis consejos, seguiría siendo una diseñadora de poca monta. ¿Te atreves a ser tan desagradecida? No pude evitar reírme. Una risa que no era de alegría, sino de lo absurdo de la situación. ¿Gracias a tu familia? Adrián, ¿de verdad lo crees? ¿O es que te has acostumbrado tanto a vivir en una mentira que ya no distingues la realidad de la ficción? Me levanté y caminé lentamente hacia el gran ventanal, mirando el ajetreado tráfico de Madrid. Durante estos 5 años, ¿cuántas colecciones han hecho famoso a Castillo Diseño? ¿Cuántos diseños han traído contratos millonarios? ¿Te atreverías a decirles a todos que esas ideas, esos bocetos, eran tuyos o de tu madre? Se quedó en silencio. No podía responder porque sabía que la respuesta era no. No puedes decirlo, ¿verdad? Me volví y lo miré fijamente. Porque todo era mío. Cada éxito de Castillo Diseño, cada gloria que tú y tu madre habéis disfrutado, se construyó sobre mi esfuerzo y mi talento. Os acostumbrasteis a robar, a disfrutar de los frutos del trabajo de otros, hasta el punto de que olvidasteis quién era la verdadera creadora de todo. Tú, mientes, tartamudeó, pero su voz ya no sonaba tan segura. Entonces vayamos a juicio, dije desafiante. A ver a quién cree el juez, a la esposa que contribuyó en silencio, o al marido que solo sabía vivir a la sombra de su madre y robar el trabajo de su esposa. Ah, y quizás deberías preocuparte primero por tu carrera. Volví al escritorio y cogí otra carpeta. Este es el informe de evaluación de desempeño del personal de la empresa del último trimestre. Y, lamentablemente, tu puesto, el de subdirector de marketing, señor Adrián Valdés, tiene la puntuación más baja de toda la dirección. Pasé las páginas, leyendo las cifras en voz alta. La tasa de crecimiento de ingresos bajo tu responsabilidad solo alcanzó el 30% del objetivo. Los costes de las campañas publicitarias superaron el presupuesto en un 20%. La mayoría de las estrategias de marketing son repetitivas, sin ninguna innovación. ¿Cómo explica estas cifras, señor subdirector? Se quedó mudo. Esas cifras eran reales. Sin mi creatividad, su departamento de marketing era solo una máquina torpe e ineficiente. Es por la dificultad del mercado, intentó justificarse. ¿Dificultad o porque ya no tienes la fuente inagotable de ideas de tu esposa de pueblo? Lo interrumpí. Con estos resultados, tengo motivos más que suficientes para despedirte. Pero no lo haré de inmediato. Te daré una oportunidad. Empujé la demanda de divorcio hacia él de nuevo. Firma aquí. Acepta irte en paz. Y podrás conservar un puesto como empleado de marketing normal. Si no firmas, no solo perderás este puesto de subdirector, sino que no habrá lugar para ti en toda esta empresa. Y me aseguraré de que, con tu capacidad, ninguna otra firma de moda en todo Madrid se atreva a contratarte. Era una amenaza. Un ultimátum en toda regla. Usé mi poder para acorralarlo tal como él y su madre habían hecho conmigo. Me miró con resentimiento y odio.
No podía creer que la esposa dócil y sumisa de antes pudiera volverse tan astuta y despiadada. ¿Tú? ¿Te atreves? Pruébame y verás si me atrevo. Nuestra guerra había comenzado de verdad. Ya no se trataba de reproches y bofetadas, sino de una guerra de poder, de supervivencia en el mundo empresarial. Él creía que todavía tenía una salida, que aún guardaba ases en la manga, pero no sabía que yo ya le había cerrado todos los caminos. Tras nuestra tensa confrontación en mi despacho, Adrián se marchó con una expresión de resentimiento y furia. No firmó la demanda de divorcio. Claramente, aún no aceptaba la derrota. Seguía creyendo que, con su madre a su lado, todavía podían darle la vuelta a la situación. Él y Victoria comenzaron a actuar de inmediato. Pensaban que mi poder se basaba en el apoyo de don Héctor y en el testamento de mi padre. Por lo tanto, si lograban neutralizar a don Héctor y demostrar que el testamento era falso, todo volvería a la normalidad. Un plan que parecía astuto pero que era increíblemente estúpido. Primero, intentaron contactar a los demás miembros del Consejo de Administración. Victoria, como la persona que había dirigido la empresa durante 10 años, todavía tenía contactos de confianza. Llamó a cada uno de ellos, llorando y contando su versión de la conspiración entre don Héctor y yo. Pintó un cuadro trágico de cómo había sido traicionada por una nuera malvada y un subordinado desleal para apoderarse de la empresa. Les pidió que se pusieran de su lado, que convocaran una junta de accionistas extraordinaria para derrocarme y restituirla en su cargo. Algunos al principio dudaron, pero cuando investigaron más a fondo, cuando vieron el testamento legal y escucharon la explicación detallada de don Héctor, rápidamente se dieron cuenta de quién estaba mintiendo. Nadie se atrevió a apoyar públicamente a una expresidenta acabada y envuelta en un escándalo de abuso de poder. Todos sus esfuerzos fracasaron. Sin desanimarse, pasaron a su segundo plan: atacar la legalidad del testamento. Contrataron a otro equipo de abogados y presentaron una demanda judicial, alegando que el testamento presentado por don Héctor era una falsificación. Argumentaron que no tenía sentido que mi padre dejara todo un imperio a una hija inexperta, y mucho menos que le pidiera ocultar su identidad. Sostenían que seguramente don Héctor y yo habíamos obligado a mi padre a firmar ese testamento cuando él ya no estaba en plenas facultades. Incluso buscaron a parientes lejanos, que no sabían nada de la situación, y los sobornaron para que testificaran en mi contra. La batalla legal comenzó, pero no sabían que se estaban metiendo en una trampa aún mayor. Durante el proceso de recopilación de pruebas, el tribunal solicitó reabrir todo el historial médico de mi padre antes de su muerte, y un nuevo peritaje de la firma y el sello del testamento. El resultado no solo demostró que el testamento era completamente auténtico, sino que también reveló accidentalmente otro secreto espeluznante. Un secreto del que ni yo misma tenía conocimiento. Don Héctor me llamó a su despacho y me mostró un documento que acababa de enviar el tribunal. «Aurora, mira esto. Creo que deberías saberlo», dijo, con voz grave y triste. Era el informe médico forense detallado sobre la causa de la muerte de mi padre. Además de la causa principal, el accidente de tráfico, el informe señalaba una anomalía. En su muestra de sangre de aquel momento, existía una pequeña cantidad de una sustancia tóxica, un tipo de sustancia que podía deteriorar el sistema nervioso, causando falta de concentración y reacciones lentas. La cantidad no era suficiente para causar la muerte inmediata, pero fue la causa indirecta que condujo al accidente. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significa esto, don Héctor? Yo tampoco lo sé, negó con la cabeza. Hace 10 años, todos estábamos demasiado afligidos y nos centramos en el funeral. Nadie se fijó en este detalle, pero ahora, al revisarlo, es realmente sospechoso. Una sospecha terrible comenzó a germinar en mi mente. ¿Quién? ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué? Justo en ese momento, un asistente de don Héctor entró corriendo. «Director, hay noticias. Los abogados de la señora Valdés acaban de retirar la demanda». ¿Retirar la demanda? Nos miramos, sin entender. Sí, dicen que es por falta de pruebas, pero hay algo extraño. Hemos descubierto que en los últimos 2 días, la señora Victoria y Adrián han estado llamando y reuniéndose continuamente con una persona. Se trata del señor Garrido, el antiguo jefe de suministros de nuestra empresa, que fue despedido hace 10 años por malversación. ¿El señor Garrido? Ese nombre me trajo un recuerdo. Fue él a quien mi padre despidió personalmente. Y el accidente de mi padre ocurrió solo una semana después de que lo despidieran. Todas las piezas sueltas de repente encajaron, formando una imagen aterradora. Una teoría descabellada pero increíblemente lógica surgió en mi cabeza. ¿Era posible? ¿Era posible que la muerte de mi padre no fuera un simple accidente? ¿Era posible que Victoria y Adrián estuvieran involucrados? ¿Por qué se reunieron con el señor Garrido en un momento tan delicado?
¿Por qué retiraron la demanda tan apresuradamente justo después? El secreto que intentaban ocultar era mucho más grande que una simple lucha de poder. Y supe que tenía que descubrir la verdad, no solo por mí, sino por mi difunto padre. La aterradora hipótesis sobre la muerte de mi padre me obsesionaba, impidiéndome encontrar la paz. Si era cierto, los crímenes de Victoria y su hijo no se limitaban a la avaricia y la tiranía, sino que constituían un acto atroz e imperdonable. Tomé una decisión. Llegaría hasta el final de esta verdad. Le pedí a don Héctor que, a toda costa, iniciara una investigación secreta y exhaustiva sobre todas las actividades de Victoria durante los últimos 10 años, especialmente en el periodo que rodeó la muerte de mi padre. Don Héctor, atormentado por su propio remordimiento y sospechas, no dudó ni un instante. Movilizó sus mejores contactos, contrató a un equipo de detectives privados profesionales y a los mejores expertos financieros para revisar cada libro de contabilidad, contrato y transacción de Castillo Diseño durante la última década. La investigación fue como pelar las capas de una cebolla. Cuanto más profundizábamos, más nos escocían los ojos ante las verdades podridas y corruptas. Resultó que Victoria no era solo una presidenta interina, había abusado de la confianza de mi padre y de mi silencio para convertir a Castillo Diseño en una máquina de hacer dinero para su propia familia. Lo que descubrimos superó con creces nuestra imaginación. Primero, una red de empresas filiales y tapaderas creadas a nombre de parientes lejanos suyos. Estas empresas no tenían ninguna actividad comercial real, solo existían en el papel. Las usaba para firmar contratos ficticios con Castillo Diseño, desde el suministro de materias primas a precios desorbitados hasta la realización de campañas de marketing fantasma. Cientos de millones de euros de la empresa habían sido blanqueados de forma sofisticada a través de esta red, fluyendo directamente a sus bolsillos. Segundo, una malversación de fondos descarada. Usaba la tarjeta de crédito de la empresa para pagar sus lujosos gastos personales, viajes a Europa, bolsos de diseñador de edición limitada e incluso la construcción de una villa de vacaciones en Marbella. Todo se justificaba como gastos de representación o viajes de negocios. Adrián no era una excepción. Su puesto de subdirector era solo una fachada. Apenas hacía nada, pero recibía un salario y unas primas astronómicas. El coche de lujo que conducía, el apartamento en el que vivía, todo lo pagaba la empresa. Habían tratado a Castillo Diseño como su vaca lechera personal, ordeñándola hasta la última gota. Pero el descubrimiento más espeluznante estaba por llegar. Cuando los detectives siguieron la pista del señor Garrido, el ex jefe de suministros, descubrieron una verdad impactante. Garrido, después de ser despedido, no se había marchado de Madrid. Había abierto una pequeña empresa de transportes, y su cliente más grande y frecuente durante los últimos 10 años no era otro que las empresas tapadera de Victoria. Y entonces, se encontró una grabación de la cámara de seguridad de una cafetería que registraba la reunión secreta entre Victoria, Adrián y el señor Garrido solo unos días antes. En la grabación, aunque la calidad no era muy buena, se podía oír claramente la voz aterrorizada de Victoria. «Señor Garrido, se lo ruego. Eso pasó hace 10 años, dejémoslo estar. Le daré todo el dinero que quiera. Solo tiene que guardar silencio. No diga absolutamente nada». La verdad estaba casi al descubierto. La muerte de mi padre estaba sin duda relacionada con ellos. Quizás mi padre había descubierto la malversación de Garrido y Victoria, y ellos actuaron primero para silenciarlo. El accidente no fue una casualidad, fue un asesinato cuidadosamente planeado. El dolor y la indignación me invadieron. Esto ya no era una lucha por el poder. Era una lucha por hacer justicia por mi difunto padre. Don Héctor y yo no dudamos. Reunimos todas las pruebas, desde los registros financieros y los contratos ficticios hasta esa valiosa grabación, y las presentamos en secreto a la policía. El asunto ya no era una disputa civil. Se había convertido en un caso penal de especial gravedad. La justicia divina es lenta pero segura. El día en que Victoria y su hijo tendrían que pagar por todos sus crímenes no estaba lejos. Después de que entregáramos en secreto todo el expediente a las autoridades, se abrió un caso de gran envergadura. Se asignaron los mejores investigadores, que trabajaron en silencio pero con una eficacia formidable. Poco a poco, cada eslabón de la red criminal de Victoria fue desmantelado. Las empresas fantasma fueron puestas bajo vigilancia. Las cuentas bancarias sospechosas, rastreadas. Se había tendido una red invisible, y Victoria y su hijo, los peces gordos, se debatían en ella sin saberlo. Ellos seguían enfrascados en la batalla legal que ellos mismos habían iniciado, intentando difamarme, sin saber que una sentencia mucho más terrible les esperaba. Mientras tanto, don Héctor y yo, con el asesoramiento de los abogados y el apoyo encubierto de la policía, preparamos el acto final,
una obra para poner fin a todo. Filtramos deliberadamente información falsa, que había conflictos internos en la empresa, que muchos accionistas estaban descontentos con la gestión de una presidenta novata como yo, que incluso don Héctor estaba siendo marginado por mí. El objetivo era que Victoria y su hijo bajaran la guardia, que pensaran que todavía tenían una oportunidad de darle la vuelta a la situación. Y, como habíamos previsto, mordieron el anzuelo, creyeron que era el momento perfecto para dar el golpe de gracia. Convocaron una junta de administración extraordinaria con el propósito de desenmascararme y recuperar el poder. Enviaron invitaciones a todos los miembros del consejo, a los principales accionistas e incluso a los medios de comunicación, prometiendo revelar pruebas impactantes. El día de la reunión, la sala de juntas más grande de Castillo Diseño estaba abarrotada. La tensión era palpable. Victoria y Adrián entraron, con un aire de confianza. Ella había recuperado su porte de presidenta, maquillaje impecable, ropa cara, una mirada gélida. Adrián caminaba a su lado, con la cabeza alta, mirándome con los ojos de un vencedor. Creían tener la victoria en sus manos. Don Héctor y yo nos sentamos en el lado opuesto, con rostros impasibles. La reunión comenzó. Victoria fue la primera en hablar. Se levantó y comenzó un discurso melodramático. Habló de sus méritos en Castillo Diseño, de lo duro que había trabajado durante los últimos 10 años. Luego comenzó a atacarme. Damas y caballeros, cometí un grave error al confiar en una persona con corazón de lobo como Aurora. Se aprovechó de mi afecto, de la ingenuidad de mi hijo, y luego usó un testamento falso, en connivencia con el señor Mendoza, para apoderarse de la empresa. No tiene talento, no tiene experiencia. Bajo su dirección, Castillo Diseño se está hundiendo. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo se destruye el legado de mi difunto marido y el mío. Hablaba con voz emocionada, incluso se secó unas lágrimas falsas. Luego fue el turno de Adrián. Continuó con la farsa de su madre. Habló de cómo yo había cambiado desde que tenía poder, de lo mal que lo trataba. Incluso tuvo la desfachatez de mostrar unas fotos torpemente retocadas en las que yo aparecía íntimamente con un hombre desconocido, intentando acusarme de adulterio. Actuaron muy bien. Algunos accionistas, que no conocían la verdad, empezaron a susurrar, mostrando dudas. Cuando su espectáculo terminó, Victoria me miró con una sonrisa triunfante en los labios. «Aurora, ¿tienes algo que decir ahora?» Toda la sala se volvió hacia mí. No me levanté de inmediato. Simplemente abrí mi portátil con calma y lo conecté al gran proyector de la sala. Damas y caballeros, mi voz era tranquila, pero resonó por toda la sala. Creo que, en lugar de palabras, deberíamos ver algo más interesante. Pulsé el play. La pantalla del proyector se iluminó. Primero, una serie de diagramas de flujo de dinero, mostrando con detalle cómo cada euro de Castillo Diseño había sido blanqueado a través de las empresas fantasma de Victoria. Luego, los contratos ficticios, las facturas falsas. El rostro de Victoria comenzó a cambiar de color. A continuación, se proyectó el vídeo de la cámara de seguridad de la cafetería. Aunque no tenía sonido, la imagen de ella y Adrián entregando algo apresuradamente al señor Garrido era suficiente para decirlo todo. Empezó a jadear. Adrián estaba pálido como un muerto. Y finalmente, el golpe de gracia. Puse el archivo de audio. La voz aterrorizada de Victoria resonó con claridad. Eso pasó hace 10 años. Dejémoslo estar. Te daré todo el dinero que quieras. Solo tienes que guardar silencio. La grabación terminó. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos estaban atónitos. La farsa de la suegra agraviada y la esposa traicionada se había hecho añicos, dejando al descubierto el verdadero rostro de unos demonios. Justo en ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe. Un equipo de la policía de investigación, liderado por un inspector, entró. Señora Victoria Valdés. Señor Adrián Valdés. Quedan detenidos para ser investigados por malversación, apropiación indebida y por su presunta implicación en un caso de asesinato de hace 10 años. Por favor, colaboren. Las pruebas irrefutables habían sido presentadas, y la justicia, finalmente, había llegado. Después de esa fatídica reunión, el imperio artificial de Victoria y su hijo se derrumbó por completo. Fueron esposados y escoltados fuera ante la mirada atónita y horrorizada de cientos de personas. El caso provocó un verdadero terremoto, no solo dentro de Castillo Diseño, sino en todo el mundo empresarial y mediático. Todos sus crímenes, desde la malversación y el desfalco hasta el terrible secreto de la muerte de mi padre, salieron a la luz. Se convirtieron en el foco de la indignación y la condena de toda la sociedad. En los días siguientes, trabajé sin descanso para estabilizar la empresa. Junto con don Héctor y otros colaboradores leales, organizamos una rueda de prensa,
revelando toda la verdad con total transparencia y presentando un plan de reestructuración integral para rescatar a Castillo Diseño de sus cenizas. Una semana después de su detención, recibí una solicitud de la policía. Victoria y Adrián querían verme. Dijeron que tenían algo importante que decirme, y solo a mí. Al principio, me negué. No quería volver a ver sus caras, pero don Héctor me aconsejó. Deberías ir, Aurora. Probablemente sea la última vez. Ve para cerrar este capítulo por completo, para que puedas seguir adelante en paz. Le hice caso. La reunión se organizó en una sala de interrogatorios de la comisaría. Una habitación fría, con solo una mesa de metal y unas pocas sillas. Me senté a esperar. Un rato después los trajeron uno por uno. El primero fue Adrián. Parecía demacrado y exhausto. El traje de marca había sido reemplazado por el uniforme de la prisión. Su pelo, siempre impecable, estaba revuelto. Ya no tenía el aire arrogante y engreído de antes, solo era un fracasado patético. Se sentó en la silla de enfrente, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Aurora», dijo con voz ronca y débil. «Me equivoqué». Me quedé en silencio. Ya no quería oír sus vacías disculpas. Sé que es demasiado tarde para decir nada, sollozó. «Mi madre, el dinero». «Te pido perdón, Aurora, perdón por todo». Apoyó la cabeza en la mesa. Sus hombros temblaban. Seguí en silencio. Lo miré sin compasión ni resentimiento, solo con un vacío interior. «¿Puedes perdonarme, Aurora?» Levantó la cabeza. Sus ojos enrojecidos me miraban suplicantes. «Te prometo que cuando salga de la cárcel, empezaré de nuevo. Te compensaré». «¿Compensarme?» Hablé por fin, mi voz fría como el hielo. «¿Con qué vas a compensarme? ¿Puedes devolverme los 5 años de juventud que perdí? ¿Puedes devolverme la confianza que pisoteaste? Y lo más importante, ¿puedes devolverme a mi padre?» Mi última pregunta fue como un martillazo en su conciencia. Se quedó helado, con la boca abierta, sin poder decir nada. «No solo fuiste un mal marido, fuiste cómplice de un crimen», continué. Mi voz se endureció. «Lo sabías todo, pero te quedaste callado. Tu silencio también es un crimen. No mereces mi perdón, ni el de mi padre». Dicho esto, me levanté. «La conversación ha terminado. Usa el resto de tu vida en la cárcel para arrepentirte. Es lo único que puedes hacer». Me di la vuelta y me fui, dejándolo allí, solo, enfrentándose a su culpa irreparable. La siguiente en entrar fue Victoria. Parecía aún más patética que Adrián. El pelo completamente cano, el rostro demacrado, los ojos hundidos. Ya no era la presidenta autoritaria de antes, solo una anciana culpable esperando su sentencia. Al verme, no gritó ni maldijo. Se arrodilló en el suelo, abrazándose a mis piernas mientras lloraba. «Aurora, hija, te lo ruego, perdóname, perdona a Adrián. Fue un insensato. Todo fue culpa mía. Te lo suplico». Retrocedí un paso, evitando su contacto. «Levántese». «¿No cree que es un poco tarde para llamarme hija?» Siguió arrodillada, levantando el rostro hacia mí, bañado en lágrimas. «Sé que me equivoqué. Te traté muy mal, la codicia me cegó. Pero por favor, piensa en los viejos tiempos. En tu padre. A él no le gustaría ver a su familia destrozada así». «¿Mi padre?» Sonreí con amargura. «¿Todavía tiene el descaro de mencionarlo? La persona a la que usted y su amante asesinaron traicionó su confianza, convirtió la obra de su vida en una herramienta para enriquecerse. No tiene ningún derecho a pronunciar su nombre». Se quedó sin palabras, todo su cuerpo temblaba. «He venido hoy no para escuchar vuestras disculpas», dije con firmeza. «He venido para deciros que todo ha terminado. Vais a pagar por todo lo que habéis hecho. Esto no es mi venganza personal, es justicia». Me di la vuelta y salí de esa fría habitación, sin mirar atrás ni una sola vez. La confrontación final había terminado. Todas las deudas y rencores estaban saldados. A partir de ese momento, sus vidas y la mía serían 2 líneas paralelas que nunca más volverían a cruzarse. La breve pero intensa confrontación en la sala de interrogatorios no fue solo un adiós definitivo al pasado. Fue una afirmación rotunda del futuro, de mi nueva identidad. Ya no era la dócil y sumisa oveja que ellos habían manipulado y engañado a su antojo. 10 años viviendo en la sombra, 10 años de humillación, me habían forjado en una leona, dispuesta a luchar hasta el final para proteger el legado de mi padre y exigir justicia para él. Tras ese encuentro, proporcioné a mis abogados y a la policía todos los detalles de la conversación, reforzando aún más las pruebas irrefutables del caso. Victoria y su hijo, quizás al darse cuenta de que sus súplicas y actuaciones eran inútiles, dejaron de cooperar. Comenzaron a negar los cargos frenéticamente,
culpándose mutuamente e incluso a los muertos, pero ya era demasiado tarde. Las pruebas que teníamos, desde documentos financieros y grabaciones hasta los testimonios de testigos, eran demasiado sólidas para ser refutadas. El juicio del caso Castillo Diseño se convirtió en un evento mediático, atrayendo la atención no solo del mundo empresarial, sino del público en general. No era un simple caso económico, era una tragedia sobre la corrupción del poder, la traición familiar y el precio de la codicia desmedida. Día tras día, los crímenes de Victoria y su hijo fueron expuestos crudamente ante la luz de la justicia. Los contratos ficticios por valor de decenas de millones de euros, las empresas fantasma creadas para blanquear dinero, y, lo más espeluznante de todo, la reconstrucción detallada del complot que llevó a la muerte de mi padre 10 años atrás. El señor Garrido, el ex jefe de suministros, ante las pruebas irrefutables y con la esperanza de obtener clemencia, se derrumbó y confesó todo entre sollozos temblorosos. Fue Victoria quien, poco después de que mi padre lo ascendiera, se le acercó para instigarlo. Le prometió una gran suma de dinero y un puesto aún más alto en la dirección a cambio de administrar un veneno de acción lenta en la comida de mi padre. Su objetivo no era matarlo de inmediato, ya que sería fácil de detectar, sino debilitarlo gradualmente, hacerle perder la concentración y la lucidez para provocar un accidente de tráfico perfecto durante un viaje de negocios. Quería apoderarse de Castillo Diseño, y lo había conseguido durante 10 años. La confesión de Garrido fue como una bomba en el tribunal. Victoria gritó, negándolo todo frenéticamente, acusando a Garrido de ser un traidor y un calumniador. Pero todo estaba demasiado claro. Adrián, al escuchar los crímenes de su madre, la verdad detrás de la muerte del hombre que siempre había respetado como a un tío, se derrumbó por completo. Se quedó sentado en el banquillo de los acusados, con la mirada perdida. Quizás en ese momento, finalmente vio la verdadera naturaleza de la mujer, el demonio disfrazado de madre, a la que siempre había idolatrado. Finalmente, tras semanas de un tenso juicio, se dictó la sentencia final. Por una serie de delitos graves como malversación, apropiación indebida y especialmente como autora intelectual de un asesinato, Victoria Valdés recibió la pena máxima en España, prisión permanente revisable. Adrián, por complicidad, encubrimiento y negligencia grave al permitir que su madre saqueara la empresa, fue condenado a 25 años de cárcel. Garrido y los demás implicados recibieron también las sentencias correspondientes a sus crímenes. El martillo del juez golpeó. Un sonido seco y definitivo que puso fin a uno de los casos económico-criminales más complejos y sonados de los últimos años. La justicia finalmente se había hecho. Mi padre, desde el cielo, por fin podría descansar en paz. Yo, sentada en el banquillo de los testigos, lloré en silencio. No eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Una carga que había llevado durante 10 años, una injusticia contra mi padre, finalmente había sido levantada. El imperio falso construido sobre el crimen y las lágrimas de Castillo Diseño se había derrumbado por completo, no para terminar, sino para renacer. Pero el precio a pagar por los culpables no terminó ahí. La sentencia de prisión permanente para Victoria y los 25 años para Adrián no fueron solo un castigo legal, sino el coste devastador de su arrogancia, tiranía y codicia sin límites. Castillo Diseño, la obra de la vida de mi padre, tras una década en manos de incompetentes y avariciosos, se había convertido en un barco podrido y lleno de agujeros, hundiéndose lentamente en medio del océano. Inmediatamente después de la sentencia, las acciones de la empresa se desplomaron en bolsa. Los grandes socios, aquellos que habían trabajado con mi padre, cancelaron sus contratos en masa, no queriendo verse asociados a una marca manchada por el crimen. Miles de trabajadores, muchos de ellos leales durante años, se enfrentaban al despido justo antes de Navidad. Los bancos enviaban notificaciones de deuda constantemente, amenazando con embargar todos los activos. Castillo Diseño estaba, literalmente, al borde de la quiebra. Muchos, incluso mis asesores más cercanos, me aconsejaron vender la empresa o declararla en bancarrota para minimizar las pérdidas. Salvarla ahora es como abrazar una deuda gigante. Es mejor vender y recuperar algo de capital, me dijo don Héctor, con la preocupación reflejada en sus ojos. Pero negué con la cabeza. No podía. Castillo Diseño no era solo una empresa, era el legado de mi padre, su alma, el sudor y las lágrimas de miles de trabajadores. No podía dejar que muriera en mis manos. Decidí quedarme y reconstruirla desde las cenizas. No era solo una decisión empresarial. Era una promesa de honor a mi difunto padre. El camino no fue fácil. Me enfrenté a innumerables dificultades. La desconfianza de los empleados restantes, que no creían que una diseñadora como yo pudiera dirigir un conglomerado, el abandono de los socios, y la enorme presión de las deudas. Pero no retrocedí.
Trabajé día y noche. Apliqué todo lo que mi padre me había enseñado, todo lo que había aprendido durante mis años trabajando en silencio tras bastidores. Comencé por reestructurar toda la empresa. Despedí sin contemplaciones a los incompetentes, a los que habían adulado y apoyado las fechorías de Victoria y su hijo. Promoví a personas con verdadero talento, a aquellos que habían contribuido en silencio pero habían sido marginados. Construí una nueva cultura corporativa basada en la transparencia, el respeto y la creatividad. Viajé personalmente al extranjero para reunirme con cada socio, con cada proveedor importante. No les hice promesas vacías. Les presenté planes de negocio detallados, diseños innovadores y una nueva visión para Castillo Diseño. Poco a poco, con sinceridad, con talento real y con la gran reputación que mi padre había dejado, recuperé su confianza. Empezaron a firmarse nuevos contratos. El flujo de caja comenzó a recuperarse. Y entonces, tomé la decisión más audaz de todas. Lancé una colección completamente nueva, una colección llamada Renacer. No eran solo prendas de vestir, era la historia de mi propia vida. La historia de una mujer que había atravesado la oscuridad para encontrar la luz, que había resurgido de las cenizas para convertirse en un fénix radiante. El desfile fue un éxito rotundo. No solo tuvo repercusión a nivel nacional, sino que también llamó la atención del mundo de la moda internacional. Castillo Diseño había renacido de verdad, más fuerte, más brillante y con un alma completamente nueva. Mientras yo estaba ocupada reconstruyendo la empresa, en otro lugar, el precio de la arrogancia seguía pagándose. Adrián, en la cárcel, no pudo soportar el shock y las dificultades. Se derrumbó por completo, tanto física como mentalmente. En cuanto a Victoria, en los últimos días de su vida en aislamiento, vivió atormentada por la culpa y la soledad. Lo había perdido todo: poder, dinero, honor y al único hijo por el que había sacrificado todo. Ese fue el castigo más cruel para ella. Ya no pensaba mucho en ellos. Sus vidas eran una lección demasiado cara para la sociedad. Me centré en el camino que tenía por delante. Un camino en el que seguiría escribiendo la historia de Castillo Diseño. Una historia de creatividad, pasión y la fuerza inquebrantable de una mujer. 5 años después de que la tormenta arrasara Castillo Diseño, en una soleada tarde en Madrid, me encontraba en el gran escenario de la Semana de la Moda. Los flashes de las cámaras parpadeaban sin cesar. Cientos de objetivos apuntaban hacia mí. Ya no era la tímida diseñadora Aurora, ni la fría presidenta de los primeros días. Estaba allí, con un diseño propio, un espectacular vestido de noche inspirado en los bordados de un mantón de Manila, una mezcla de tradición y modernidad, sonriendo con confianza al recibir el premio a la diseñadora del año. Los aplausos resonaron en la sala. No era solo un reconocimiento a mi talento, sino también a la milagrosa resurrección de una marca. La Castillo Diseño de hoy se había transformado por completo. No era solo un nombre en la moda española, sino una marca con voz propia en el mapa de la moda europea. No seguíamos tendencias efímeras y llamativas. Volvimos a los valores fundamentales que mi padre había establecido. Celebrar la belleza de la mujer española, combinando la esencia de nuestra cultura con un toque contemporáneo. Castillo Diseño no solo vendía ropa, vendíamos una historia, un orgullo. El viaje para reconstruir Castillo Diseño desde las cenizas no fue fácil. Al principio, me enfrenté a un caos de deudas enormes, la desconfianza de los empleados y el abandono de los socios. Pero no estaba sola. Don Héctor, los colaboradores leales de mi padre e incluso los empleados con talento que habían sido oprimidos por Victoria, todos remamos en el mismo barco. Trabajamos día y noche, no por órdenes y miedo, sino por unidad y una pasión compartida. Cambié por completo la cultura de la empresa. En la nueva Castillo Diseño, no hay jerarquías rígidas. Todas las ideas se escuchan, todas las contribuciones se reconocen. No soy una reina en su trono. Soy una capitana que dirige el barco junto a toda su tripulación. Y ese barco ha superado la tormenta para navegar hacia mar abierto. Mi vida personal también encontró un puerto seguro. No busqué un nuevo amor. El amor me encontró a mí. Es un arquitecto, un hombre con un alma profunda y un corazón cálido. Se acercó a mí, no porque fuera la presidenta de Castillo Diseño, sino porque vio a la verdadera persona que soy, una mujer que ha superado tempestades, pero que aún conserva un corazón apasionado y un alma sensible. Ama mis diseños, entiende las historias que hay detrás de ellos. A su lado, no necesito fingir, no necesito ser fuerte. Puedo ser yo misma, amada y protegida con sinceridad. Nuestra boda se celebró en una playa soleada, solo con la familia y los amigos más cercanos. Don Héctor, en lugar de mi padre, me llevó del brazo para entregarme a él. En ese momento lloré, pero eran lágrimas de pura felicidad. Mirando hacia atrás, ya no siento amargura ni rencor al recordar a Victoria y su hijo.
Al contrario, les estoy agradecida. Agradezco esas 3 horas de rodillas en la humillación, agradezco sus insultos y sus actos crueles, porque sin ellos, probablemente seguiría siendo la Aurora sumisa, la esposa que vive en la sombra de una mentira. Fue su crueldad la que me llevó al límite, y la que me dio el coraje para romper las cadenas, para encontrarme a mí misma, para convertirme en la mujer que soy hoy. Aprendí una lección muy valiosa. La sumisión ciega nunca trae felicidad ni respeto. Solo es un terreno fértil para que crezcan el mal y el desprecio. Solo la valentía, el atreverse a luchar, a tomar las riendas de tu propio destino, es el camino hacia la libertad y la verdadera felicidad. Una suave brisa marina sopló, trayendo el sabor salado del océano y el aroma de los jazmines. Respiré hondo, sintiendo la libertad y la paz extenderse por cada célula de mi cuerpo. El pasado había quedado atrás. El futuro, aunque lleno de desafíos, ya no me daba miedo. Tenía todo lo que necesitaba. Una carrera brillante construida con talento y ética, una familia feliz basada en el amor y el respeto, y lo más importante, la libertad de ser yo misma, de brillar como una verdadera reina en mi propio reino. Sonreí, una sonrisa de satisfacción. Estaba lista para escribir los capítulos más brillantes de mi vida. Estimados oyentes, cada historia que traemos, por dramática que sea, contiene mensajes y lecciones profundas. Queremos enfatizar que el propósito principal de estas historias es educativo, para que reflexionemos juntos, aprendamos y extraigamos valores preciosos que nos ayuden a construir una vida mejor y más fuerte para nosotros mismos. La historia comienza con una imagen inquietante. Una mujer arrodillada durante 3 horas en el deslumbrante vestíbulo de una corporación. Esa imagen no es solo una humillación para un individuo. Es un símbolo, un corte profundo en la autoestima humana. El dolor de Aurora no proviene solo de sus rodillas entumecidas, sino del pisoteo público y cruel de su dignidad. Victoria Valdés, en la arrogancia de su poder, no solo estaba castigando un error, estaba tratando de aniquilar por completo la dignidad de una persona, convirtiendo a su nuera en un chivo expiatorio para su egoísta yo y su falsa autoridad. Y quizás, la primera y más fundamental lección que podemos extraer es sobre los límites de la autoestima. En la vida podemos sacrificar muchas cosas por la familia, por el amor, tiempo, esfuerzo, incluso sueños personales. Pero hay algo que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe ser objeto de intercambio: la autoestima. La autoestima no es arrogancia. Es la conciencia de nuestro propio valor, la frontera final que nos define como seres humanos independientes y dignos, no como propiedad o herramienta de nadie. Aurora soportó durante 5 años. Aceptó estar en segundo plano, que otros se llevaran el mérito de su trabajo. Se engañó a sí misma pensando que ese sacrificio era por la promesa a su padre, por la paz de su hogar. Pero en realidad, fue un proceso de autoerosión lenta de su autoestima. Su silencio fue malinterpretado como debilidad. Su sumisión fue dada por sentada. Y cuando la gente se acostumbra a no respetarte, irán cada vez más lejos, hasta que te pisoteen sin el menor remordimiento. Las 3 horas de rodillas fueron el punto de inflexión. La línea roja que se cruzó. Despertaron a Aurora, le hicieron darse cuenta de que la sumisión ciega no trae la paz. Solo alimenta el crecimiento del mal y la arrogancia. ¿Cuál es la lección para nosotros? Aprendamos a establecer nuestros propios límites en todas las relaciones. Amar no significa permitir que otros nos insulten y nos hieran. Una relación sana debe construirse sobre el respeto mutuo. Si alguien cruza constantemente tus límites, si menosprecia tu valor, por doloroso que sea, debes tener el coraje de reevaluar esa relación. Porque si no te valoras a ti mismo, no esperes que nadie más lo haga por ti. Esto nos lleva a la segunda lección, una lección sobre la verdadera fuerza. Acorralada, Aurora no gritó, no suplicó, no usó métodos triviales para defenderse. Usó su arma definitiva, la inteligencia y la preparación. La mayor fuerza no reside en gritar más fuerte, sino en tener ases en la manga que nadie espera. La llamada del Plan B es la culminación de un proceso silencioso, perseverante e inteligente. Nos muestra que el silencio de Aurora no era rendición, era el silencio de una estratega que calcula cada movimiento. Convirtió los años de ser menospreciada, de estar tras bastidores, en una oportunidad para aprender, observar y conocer todas las debilidades de su oponente. El legado que su difunto padre le dejó no fue solo el 70% de las acciones, sino una mentalidad, una visión. Le enseñó que el verdadero poder no está en el título de una tarjeta de visita, sino en el valor intrínseco que creamos y en la capacidad de controlar nuestro propio destino. Esta historia es un recordatorio profundo de que, en cualquier circunstancia, nunca debemos dejar de invertir en nosotros mismos,
de cultivar nuestro conocimiento y nuestras habilidades. El conocimiento profesional, la comprensión de la ley, la capacidad de leer a las personas, esos son los activos que nadie puede quitarnos. Victoria podía usurpar el título de presidenta, pero nunca podría robar el talento para el diseño, el alma de Castillo Diseño, que residía en Aurora. Cuando tienes verdadera capacidad, puedes perderlo todo, pero siempre puedes reconstruirlo desde cero. Pero cuando solo tienes un poder prestado, una vez que te quitan la silla, la caída es muy dolorosa. Por lo tanto, sé siempre un heredero en la sombra de tu propia vida, cultivando silenciosamente tu valor interior, para que cuando llegue la tormenta, no solo te mantengas en pie, sino que puedas cambiar el curso de los acontecimientos. En contraste con Aurora, la caída de Victoria y Adrián es una lección clásica sobre el precio de la arrogancia y la ilusión de poder. Victoria cometió un error fatal. Confundió la posición con el valor. Pensó que la silla presidencial le otorgaba un poder absoluto, el derecho a juzgar y humillar a otros. Olvidó que esa silla era temporal, que ese poder era prestado. La arrogancia la cegó, impidiéndole ver el verdadero valor de quienes la rodeaban. Menospreció a Aurora, la que poseía el alma creativa de la empresa. Menospreció a don Héctor, el que mantenía en funcionamiento la maquinaria. Ella misma cortó los pilares que sostenían su propio trono. Lo mismo ocurrió con Adrián. Vivía en la ilusión de que era el príncipe heredero, que todo lo que tenía era fruto de su propio talento. No se dio cuenta de que desde su puesto de subdirector, su coche de lujo y el respeto de los empleados, todo era un reflejo del brillo de la esposa a la que despreciaba. Cuando ese brillo se apagó, no quedó más que un hombre incompetente e inútil. La lección aquí: nunca dejes que el poder, el dinero o el estatus te cieguen. Mantén siempre la humildad y valora a quienes han contribuido a tu éxito. El verdadero poder no proviene de a quién puedes derribar, sino de a cuántas personas puedes levantar. La arrogancia es el veneno que mata todas las relaciones, destruye todas las carreras, te convierte en un solitario en la cima, y cuando caigas, no habrá una mano que se extienda para ayudarte. La historia también ofrece un profundo mensaje sobre la madurez y cómo enfrentamos la victoria. Después de darle la vuelta a la situación, después de obtener todo el poder, Aurora no eligió el camino de la venganza mezquina. No se convirtió en una copia de Victoria. En su lugar, eligió un camino diferente, el de la reforma y la construcción. El hecho de que hiciera que Victoria trabajara como limpiadora durante un tiempo no fue por regodeo, sino una lección apropiada sobre la empatía. Quería que experimentara por sí misma lo que siente un trabajador normal, para que entendiera el valor del respeto. Pero después de eso, dejó que la ley la juzgara. No abusó de su poder para castigarlos. Esto demuestra la madurez y la visión de una verdadera líder. La lección aquí es que la victoria no es el final, es un nuevo comienzo. Cómo te comportas después de ganar es lo que realmente te define. Puedes elegir emborracharte con la venganza y convertirte en la persona que una vez odiaste. O puedes elegir superarlo todo. Usar tu poder para crear valores positivos, para reconstruir todo sobre una nueva base de transparencia y respeto. Aurora eligió el segundo camino. No solo recuperó Castillo Diseño, la resucitó, le infundió una nueva alma, una nueva cultura. Esa es la victoria más grande y duradera. Y finalmente, después de todas las tormentas del mundo empresarial, las conspiraciones de poder, la historia se cierra con una lección simple pero profunda sobre la felicidad. Aurora, después de alcanzar la cima de la fama, se dio cuenta de que la verdadera felicidad no reside en las colecciones aclamadas mundialmente ni en el poderoso título de presidenta. La felicidad reside en un amor construido sobre el respeto y la comprensión, en la paz de ser uno mismo, sin necesidad de fingir ni actuar. Encontró la felicidad junto a un hombre sencillo que la amaba por quien era, no por lo que tenía. Esto nos da una perspectiva profunda. El destino final de todo viaje no es el éxito, sino la paz interior. El dinero y el poder pueden ser herramientas útiles, pero nunca pueden comprar la serenidad del alma. Nunca te dejes llevar por la búsqueda de lo superficial y olvides construir un mundo interior sólido. Nunca te pierdas a ti mismo en la carrera por la fama, porque cuando todas las luces del escenario se apagan, lo único que nos queda es nuestro verdadero yo y las personas que realmente nos aman. Vive una vida en la que no tengas que arrodillarte ante nadie, excepto para atarle los cordones a la persona que amas. Esa es la verdadera felicidad. Como creador de esta narración, permítanme compartir algunas reflexiones personales. Honestamente, el detalle que más me hizo reflexionar fue la imagen de Aurora arrodillada durante 3 horas. No es solo una acción, es un estado psicológico que creo que muchos de nosotros hemos experimentado de diferentes maneras. Es la sensación de tener que arrodillarse ante la injusticia en el trabajo, ante las palabras hirientes de un ser querido, o ante los prejuicios de la sociedad. ¿Soportamos?
cedemos y nos consolamos pensando que es necesario. Pero esta historia plantea una gran pregunta. ¿Esa sumisión realmente trae la paz? ¿O simplemente nos está matando lentamente? Para mí, el personaje de Victoria no es un demonio. Es la encarnación de una enfermedad psicológica común, la adicción al poder. Anhelaba tanto el reconocimiento que estaba dispuesta a pisotear a otros para afirmar su estatus. Una tragedia de personas con un interior vacío. Adrián es otra tragedia, la de un niño que nunca creció, viviendo bajo la protección y el miedo a su madre. Su cobardía, en mi opinión, es aún más reprochable que la tiranía de Victoria, porque el silencio ante el mal es, en sí mismo, un crimen. El detalle que más me gustó fue la decisión del padre de que Aurora comenzara como una empleada normal. Fue una jugada brillante, una lección práctica que ninguna escuela puede enseñar. Muestra que para ser un verdadero líder, uno debe empezar por comprender las dificultades de los que están en la posición más baja. Quizás fueron esos años los que le dieron a Aurora una empatía y una visión que Victoria y su hijo nunca tuvieron. Creo que la mayor fortaleza de Aurora no provino del 70% de las acciones, sino de esas experiencias y esa comprensión. La llamada del Plan B no fue un acto de venganza para mí, fue un acto de liberación. Liberación para ella misma y para Castillo diseño de un régimen dictatorial. Ese derrocamiento era necesario para que una nueva vida pudiera surgir. Y finalmente, creo firmemente que el mayor valor de una persona no reside en lo alto que pueda volar, sino en sí, después de caer. Se atreve a levantarse y volar por un camino más correcto. Aurora lo hizo, y eso es lo que hace que esta historia, para mí, sea tan significativa. También queremos destacar que el contenido de nuestros vídeos es solo para fines de referencia y reflexión, y no puede sustituir el asesoramiento profesional en asuntos legales, médicos o psicológicos. Si se enfrenta a problemas en su vida, por favor, busque a expertos cualificados para recibir el apoyo adecuado y eficaz. Las opiniones y acciones de los personajes son parte de la trama, y no reflejan necesariamente la postura oficial del canal. Estimados oyentes, la historia de Aurora ha llegado a su fin, pero las lecciones sobre la autoestima, la valentía y el valor de la verdadera felicidad seguirán resonando. ¿Qué han sentido al escuchar esta historia? ¿Hubo algún momento, algún detalle que realmente les llegó al corazón? No duden en compartir sus sentimientos y reflexiones en la sección de comentarios. Cada comentario es una pieza valiosa que nos ayuda a construir juntos una imagen más rica y profunda de la vida. Si la historia de hoy les ha aportado valor y momentos de reflexión, apóyennos haciendo clic en el botón de me gusta y compartiendo este vídeo con sus amigos y familiares. Y especialmente, si es la primera vez que visitan el canal, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna historia futura. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir contando historias, compartiendo valores y difundiendo mensajes humanos. Un cordial saludo y hasta la próxima historia.